Continuamos en Me lo dijo Adela. Bueno, pues ahora vamos a hacer contacto, lo haremos vía Zoom con Roberto Madrazo. Creo que estuvimos juntos, Roberto, ya me escuchas. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Adela, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, ¿dónde andas o qué? Estoy correteando la chuleta, ando aquí en el norte, trabajando. Ah, mira, en Tijuana me dicen, ¿o en dónde? En Tijuana. Porque yo Aquí dije, ¿por andamos, qué no Adela. vino al estudio? Pero ya me dijeron que estabas en Tijuana. Y creo que la última vez que hablamos, que conversamos, Roberto, fue en la saga, fue en abril, justo a propósito de la publicación de tu libro, México, la historia interminable. Es correcto, así fue, Adela, cuando tuve el gusto de estar contigo. Y para quienes no vieron esta entrevista, que la pueden ver en la saga, ahí está. Nada más rápidamente, dinos de qué trata este libro, México, la historia interminable. Bueno, es un análisis profundo, una crítica fuerte de cómo el gobierno de la 4T está llevando las cosas adelante, en la destrucción de la vida institucional, el regreso a un pasado que ya no existe, el sacar a México del futuro, en donde ya no hay oportunidades para poder asegurar una buena oportunidad a los jóvenes que pueden hoy competir con otros jóvenes del mundo. Es una reflexión de fondo que yo los invito a que la lean, sobre todo para comprender qué es lo que nos está pasando en este momento en el país. Yo me acuerdo que en esa entrevista también yo te decía, bueno, si alguien conoce bien al presidente, eres tú, ¿no? Son paisanos, han sido adversarios, pues yo no sé si enemigos hasta cierto punto, ¿no? Pero de que se conocen bien, Roberto. Sin duda, nos conocemos desde la adolescencia y por eso estoy seguro de las cosas que en el libro se afirman, de cómo el presidente está trabajando rumbo a la oportunidad de construir su propia reelección o su ampliación del mandato. Él está jugando con los números, está jugando con las personas, porque en realidad lo que él quiere es continuar con un modelo que tiene muy fijo en su cabeza de regresar al pasado, a aquellas épocas de Echeverría, de López Portillo, en donde ya ese México no existe y en donde sin duda el dejarlo que él siga destruyendo las instituciones del país nos va a hacer un daño tremendo a los mexicanos. ¿Y qué hacer entonces? Porque haces este análisis profundo, me dices en este libro, pero ¿qué soluciones estás proponiendo? Y la historia interminable, ¿no? ¿Cómo salir de esta historia interminable, Roberto? En efecto, fíjate que lo que vemos en la historia interminable es que cada 6 años el gobierno que llega va destruyendo lo que el gobierno anterior había construido, no importa si hay avances. En este caso voy a citar un ejemplo que a todos lo conocemos y a todos nos duele, la desaparición del Seguro Popular que se hizo en el gobierno del presidente Fox con Julio Frenk en la Secretaría de Salud, y cómo este Seguro Popular garantizaba el tener medicamentos, atención oportuna de la salud. Los niños con cáncer, hoy vemos cómo sus padres se la pasan de arriba a abajo tratando de conseguir estos medicamentos sin ninguna oportunidad de tener éxito con ello. Ya llevamos 2 años y medio del gobierno, vamos rumbo al 3er año, y durante todo este tiempo los niños con cáncer siguen sufriendo. Y como hay muchos ejemplos que en el libro se van relatando de cómo esta historia interminable de cada 6 años, cuando cambia un gobierno, no termina. Hoy en día lo estamos viendo. Ahora, ¿qué hacer? Fortalecer nuestro Estado de Derecho, fortalecer nuestra vida democrática, fortalecer la República misma. Lo vimos con la coalición que se formó entre el PAN, PRD y PRI, como en la Ciudad de México y en otras ciudades importantes hubo resultados favorables a esta coalición. El gobierno pierde con Morena la mitad de la Ciudad de México porque hubo otra alternativa. Siempre he afirmado que la fortaleza de Morena es la debilidad
de las oposiciones. Y la mejor muestra es que en la Ciudad de México, cuando las oposiciones formaron una coalición, le dieron al elector otra alternativa, la Ciudad de México tuvo una recuperación muy importante a favor de la coalición PAN-PRI-PRD y un debilitamiento de Morena. A ver, Roberto, pero al PRI, me hablas de la oposición conformada por PRI, PAN y PRD. Al PRI le fue muy mal en esta elección, perdió gubernatura, le fue muy mal. Sin duda, Adela, bastante mal. Vimos como de 8 gobiernos que el PRI tenía, el PRI perdió los 8 en esta competencia y no ganó ninguno más. El año que entra vamos a ir a la competencia por los gobiernos de Hidalgo y de Oaxaca, y en el 2023 vamos a ir más otros gobiernos, pero me refiero a los gobiernos que tiene el PRI en este momento. Y en el 2023 va a ser Coahuila y va a ser el Estado de México. El riesgo es que el PRI, si no cambia, si no mejora, puede perder todos los gobiernos estatales. Pudiéramos llegar al 2024 sin tener ningún gobierno estatal conducido por el partido. Y esto es sumamente delicado, pero pareciera que la dirigencia nacional de Alejandro Moreno no quiere contemplar esta realidad. No hay autocrítica en lo que está pasando en el partido y esto es sumamente grave al interior de nuestra militancia. Bueno, hace un rato compartíamos con el público, con el auditorio, declaraciones de Alejandro Moreno diciendo que él no va a renunciar, que su periodo es de 4 años y 4 años se va a quedar. ¿Tendría que renunciar Alejandro Moreno, Roberto? En mi opinión, sí, Adela. Yo creo que se agotó su tiempo. Él está aferrado a la dirigencia nacional. Es evidente que tenemos que ir rumbo a una Asamblea Nacional para reorganizar el partido, refundarlo, replantear toda la estructura, su ideología, su proyecto de acción, todo lo que hay que hacer con un partido político. Y el mayor obstáculo que tenemos dentro del PRI es la actual dirigencia nacional. La actual dirigencia no es tolerante, no quiere la apertura del partido a otras voces, a otras visiones, a otras demandas. Es un signo para él, el ser tolerante para él es un signo de debilidad, cuando en realidad la tolerancia te fortalece, la tolerancia te permite escuchar otras voces, incorporar sus planteamientos, avanzar en la construcción del país y del partido. Digo, en otro momento, ante la caída brutal del partido, pues el dirigente hubiera renunciado, ¿no? Digo, lo hemos visto en otras ocasiones, Roberto. Claro, y no solo en el PRI, en todos los partidos políticos, porque los partidos tienen que dar resultados, sobre todo en procesos electorales. Pues y de eso se trata, ¿no? De ganar elecciones, pues. Claro, claro, y llevar adelante las causas por las cuales la gente te está apoyando. A mí me preocupa mucho que el PRI tuvo con la coalición del PAN-PRI-PRD una buena respuesta en algunos lugares, pero con un voto que no es un voto en blanco, es un voto para no formar coaliciones con Morena, es un voto para no apoyar las reformas que está planteando el presidente López Obrador y que dañan mucho la vida democrática de nuestro país, como el intentar desaparecer el INE o intentar cambiar a los consejeros o desaparecer el Tribunal Electoral. Todas estas cosas se vieron reflejados en el voto que la gente le dio al PRI. Y sin embargo, hay una enorme duda de cuál va a ser el comportamiento de los diputados del PRI con la conducción de Alejandro Moreno, si van a apoyar o no las reformas del presidente López Obrador. La demanda dentro del PRI es que no se apoyen las reformas que está planteando el presidente López Obrador, sino que se recojan las causas que la militancia está exigiendo, demandando para tener un partido tolerante, democrático, participativo, abierto, plural, en donde se pueda discutir todo y que no se escuche solo una única voz, que es la de la dirigencia nacional. Tiene que ser un partido mucho más abierto a lo que la sociedad hoy está exigiendo. Ahora, ¿y cómo se hace? Es decir, ¿qué tienen que hacer los militantes del partido frente a pues
pues a esta falta de autocrítica del dirigente nacional, como dices tú. Ante esta cerrazón, Adela, lo que hay que exigir en los órganos del partido, como es el Consejo Político y la Comisión Política Nacional, que son órganos por encima de la dirigencia nacional, es ir a nuestra asamblea. Tenemos que llegar a la asamblea número 23 con un planteamiento que permita recrear las ideas, el encauzar a la militancia para que fortalezca al partido. La dirigencia es efímera, la dirigencia dura unos cuantos años, la militancia es para toda la vida mientras alguien lo desea, de esa forma para poder actuar y participar en un partido político. Y hoy lo que se está exigiendo es que las armas que tiene la militancia para encauzar toda su energía, su reclamo, su malestar, su enorme crítica a la dirigencia y a la falta de resultados, es ir a la asamblea. No hay que tenerle miedo a la Asamblea Nacional. La dirigencia tiene que rendir cuentas en la Asamblea Nacional. Los partidos políticos, como tú sabes, cuando reciben recursos públicos, como es el caso de todos los partidos políticos en México, tienen que rendir cuentas de qué hicieron con ese recurso en su trabajo político. Pero también las dirigencias tienen que rendir cuentas ante su militancia de qué es lo que faltó en los procesos electorales cuando no se cumplen expectativas, como es este caso. Nosotros tuvimos muy malos candidatos a los cargos de elección popular, procesos de elección de candidatos muy opacos, muy ocultos, muy a la antigüita, no democráticos, sí de dedazo, sí a capricho de la dirigencia. Tan es así que la dirigencia nacional se quedó prácticamente con todas las candidaturas plurinominales. Si revisamos, todos los que llegaron a las plurinominales son amigos y compañeros de la dirigencia de Alejandro Moreno. No hubo la apertura a mujeres y hombres muy valiosos que tiene el partido para que participaran como candidatos. Y el resultado está a la vista. Nos fue muy, muy, muy mal. Muy, muy mal. ¿Le ves vida todavía al partido? Sí, Adela, pero no con esta dirigencia. Hay que cambiar la dirigencia, hay que renovar al partido, hay que replantearlo, hay que ver dónde se va a situar, si vamos a hacer un partido de centro izquierda o de centro o de derecha, cuáles son las causas, cuáles son las luchas por las que el partido va a seguir trabajando y que sean las que la sociedad está impulsando. La sociedad no cabe en un solo partido. Lo vimos como Morena obtuvo 34.9% de la votación, el PAN tuvo 18.5%, el PRI tuvo 17.6%, y así los demás partidos. No hay un único partido que aglutine y que entre todo el caudal de la energía de la sociedad a una sola organización política. Se requiere abrir los partidos políticos, hacer que la sociedad participe en los partidos políticos, y para eso tienen que ser partidos renovados, con visión del futuro, con innovación en sus prácticas políticas, con dirigentes que den resultados, dirigentes electos democráticamente, abiertos a la sociedad. No hay que tener temor a lo que la sociedad nos diga. Es la mejor forma de reorganizar un partido político que está camino a su extinción si no hacemos algo de fondo. Finalmente, Roberto Madrazo, te pregunto, este movimiento que está encabezando Ulises Ruiz, que son protestas, manifestaciones, ante esta cerrazón de la que hablabas del dirigente nacional de Alejandro Moreno de renunciar, ellos exigen la renuncia de Alejandro Moreno. ¿Qué me puedes decir de este movimiento? Mira, sin duda que dirigir un partido político como el PRI, tan complejo, tan plural, no es tarea sencilla, pero es muy importante hacerlo reconociendo la fuerza que tiene la militancia. Y la fuerza de la militancia es la que puede darle vida al partido y darle vida a una dirigencia. Cuando la militancia se confronta con la dirigencia es porque la dirigencia empuja a la militancia al conflicto por la cerrazón y la falta de diálogo, la falta de tolerancia, la falta de capacidad para escuchar. Y esto es lo que estamos viendo en el caso de este movimiento que ha surgido en torno a Ulises Ruiz
exgobernador de Oaxaca, pero lo mismo está pasando, Adela, en muchísimos estados, en muchísimas regiones del país. Hay grupos de militantes que están muy inconformes, que están muy enojados con lo que está pasando en el partido y quieren tener la oportunidad de participar, de que se escuche su voz, de que se les tome en cuenta, de que se abra las puertas del partido para una asamblea democrática y en donde se corrija el rumbo que el partido ha tomado. Bueno, tú has dicho incluso que Alejandro Moreno no se sirvió con la cuchara grande, que se sirvió con el cucharón, dijiste alguna vez. Así es, Adela. Sí, ahora parece ser que se quedó hasta con la olla del guisado, no solo con el cucharón, porque se llevó todo lo que podía haber sido oportunidad, espacio para una militancia que reclamaba precisamente la posibilidad de trabajar para poder cambiar al partido. La militancia la tiene muy clara, Adela. La sociedad ha cambiado, es una sociedad más exigente, demandante, participativa, informada, deliberativa. Y la militancia quiere un partido que responda precisamente a este impulso de la sociedad. Y hoy hemos visto cómo el partido se está erosionando, se está destruyendo por el capricho de mantener cerrado el espacio de participación a la militancia por parte de su dirigencia nacional. Roberto Madrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Buenos días. Cuídate mucho. Igualmente, nos vemos pronto por aquí. Sí, yo lo entrevisté en La Saga, justamente fue en abril. Él ya se había vacunado, me contó, hablamos también de la pandemia, etcétera. Es un libro interesante, sobre todo porque Roberto Madrazo conoce muy bien a Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel López Obrador conoce muy bien también a Roberto Madrazo.